Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para quien no me conoce, soy su amigo Miguel Saldaña y el día de hoy, con esta imagen detrás, la Catedral de Guadalajara, iniciamos nuestro recorrido. Va a ser por uno de los panteones más históricos y más interesantes de aquí de Guadalajara, el Panteón de Mezquitán. Sería nuestra segunda visita a este lugar. Así que acompáñenme porque vamos a saber datos muy interesantes y leyendas que rodean a este lugar. El Panteón de Mezquitán abrió sus puertas el 2 de noviembre de 1896. Esta fecha la podemos ver a la entrada del panteón en la parte de arriba. Abrió sus puertas por la saturación que presentaba el Panteón de Belén. Este cementerio tiene una ubicación céntrica, esto por la avenida Federalismo número 977. Cabe señalar que antes de ser panteón, estos terrenos eran dedicados a la siembra y al ganado. Fue construido por mandato de Mariano Escobedo. La superficie que abarca es de 25 hectáreas. Cuenta con más de 87,000 tumbas, de las cuales alrededor de 2,600 están acordonadas. Amigas y amigos, hemos llegado ya al Panteón de Mezquitán a empezar nuestro recorrido y quiero que vean los murales. Este panteón fue inaugurado el 2 de noviembre de 1896. Esto por el cierre del Panteón de Belén. Pero quiero que vean sus murales, que son parte de su historia. Aquí lo que se trata de visualizar es la llegada del primer inquilino al panteón. Pero les voy a contar un poquito más de ese primer inquilino que murió el 31 de octubre de 1896. Así que pues vamos entrando a este bonito panteón de Mezquitán, el segundo más antiguo de Guadalajara. Los dos murales que se encuentran a la entrada de este cementerio. Primero, el del lado derecho, donde se encuentran unos caballos jalando un carruaje, y del lado izquierdo, varias personas descalzas o con huaraches, cargando en sus hombros un féretro de madera. Del lado derecho se cargaba a un boticario alemán de nombre Hans Jax, esto por la calle de Moro. Y del lado izquierdo se visibiliza que cargaban a una persona humilde, a una mujer de nombre Pomposo Ortega, esto por la calle de Mezquitán. Ambas personas habían muerto un 31 de octubre de 1896. 3 días antes, las autoridades habían emitido un comunicado que la primera persona que fuera enterrada en este Panteón de Mezquitán sería de forma gratuita y a perpetuidad, es decir, no causaría ningún costo durante toda su estadía. De tal manera que ambos cortejos se dieron cuenta uno del otro y aceleraron el paso para llegar. Ambos con diferentes objetivos. El de Hans, para pasar a la historia y ser la primera persona enterrada en este nuevo panteón. En cambio, el de la señora Pomposa, por su posición económica, era obtener la gratuidad de ser enterrada. De tal manera que el cortejo, jalado por caballos, fue el primero que llegó al cementerio y obtuvo la gratuidad y ser el primer inquilino de este cementerio. En cambio, la señora Pomposa fue sepultada en una zona para otra clase social. Una vez estando frente a la tumba del primer inquilino, Hans Jax, les comento, él era originario de Rostock, un reconocido boticario que se estableció en Guadalajara en el año de 1853. El 31 de octubre, este hombre partió hacia el poblado de Ajijic para cerrar un negocio de trabajo. Lo nombrarían como encargado de la mina de oro y plata de aquel lugar. Al cerrar el negocio se retiró a su habitación, pero ya en ella y por la noche, pensando sobre el millonario negocio que acababa de cerrar, sus pensamientos se interrumpieron cuando tocaron a la puerta. Abrió la misma y 3 hombres lo asesinaron vaciando sus armas sobre él, quedando muerto en un gran charco de sangre, lo que a la par
lo traería como el primer inquilino de este cementerio. Y aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Justo a la entrada, pero del lado izquierdo, se encuentra el muro de los cristeros, donde muchas personas fueron ejecutadas y aún se encuentran las marcas ahí en una pared. Llegamos a nuestro primer destino, lo que es conocido como el Muro de los Lamentos. ¿Esto por qué? Porque en este lugar, aquí como todas y todos están viendo, en esta pared fueron fusilados personas relacionadas con el movimiento cristero. Aquí traían a estas personas, las formaban aproximadamente de 30 en 30 y eran fusiladas. Si vemos todavía, se encuentran ahí los orificios de bala. E igualmente, si vemos, hay orificios en la parte baja y un poquito más alto. Esto era porque a las primeras personas que fusilaban, sobre ellas mismas fusilaban a las demás personas y más grupos. Entonces iba siendo como una montaña de personas fusiladas. Asimismo, como podemos ver, en una alcayata que se encuentra allá se menciona que un general, con sus propias manos, a los que eran líderes cristeros, les cortaba la cabeza y la colgaba en aquella parte. Esto como señal de que así serían ejecutadas las personas líderes de este movimiento. Cuenta la gente que esta leyenda es real y que hasta la fecha, cuando van a visitar a sus difuntos a este panteón, pueden verla. Todo empezó en los años 30, cuando una familia acaudalada fue al entierro de uno de sus familiares. Llevaron a una pequeña de no más de 7 años de edad, para que ella viera que la muerte era parte de la vida. Al retirarse ya a su hogar nuevamente, y al estar ahí, se dieron cuenta que la pequeña Irene se había quedado en el panteón. Rápidamente regresaron y la buscaron por todos lados y por varios días, pero nunca la encontraron. Hasta después de unos años que la familia volvió al cementerio para enterrar a la cónyuge de la persona que habían enterrado hacía algún tiempo, se enteraron que la niña se había tropezado cuando estaban bajando el ataúd de aquel familiar y que la niña cayó y murió al instante por un golpe en la cabeza. Fue una fuerte impresión cuando, para enterrar a esta segunda persona, abrieron la tumba y se dieron cuenta que también se encontraban ahí los restos de la pequeña Irene. De tal motivo, cuenta la leyenda que desde ese día, en esa tumba, se aparece una niña que busca jugar con todas las personas visitantes de este cementerio. Miren, amigas y amigos, también aquí en este pequeño recorrido nos encontramos con el mausoleo de la familia Newton, que se mencionaba que esa imagen que está ahí, miren, de la Virgen, fue con un material que ya no se fabrica porque traía cierto grado de, ¿cómo podemos llamarle? Algo que afectaba la salud. Entonces, uno de los mausoleos interesantes de aquí del Panteón de Mezquitán. Y justo aquí al lado está también el mausoleo de la familia Orendain. Amigas y amigos, vamos a continuar aquí con nuestro trayecto, pero vean cada uno de los mausoleos que se ven impresionantes, cada uno con diferente arquitectura, con sus detalles, de personajes de esta Guadalajara, de este Jalisco, que fueron trascendentales. Dos hechos también interesantes, o que marcan a este lugar, es la avenida antes Tolsá, hoy Enrique Díaz de León, que se encuentra hacia ese lado, dividió el Panteón de Mezquitán, ¿sí? Se menciona que muchas personas que fueron enterradas sí fueron sacadas, pero muchas descansan todavía en la avenida Enrique Díaz de León.
Y otro hecho importante, recorriendo esta calle principal, es que por las explosiones del 22 de abril de aquí en Guadalajara, el gobierno abrió unos espacios para enterrar a las personas víctimas de ese suceso trágico en 1992. Esta historia sucede aproximadamente en 1880. Margarita de Rojas, una mujer joven de una posición económica acomodada, una tarde paseando en Plaza de Armas, conoce a un muchacho de nombre Raúl Trinidad Ocampo, quien era un trabajador de una hacienda en Bellavista, aquí en Jalisco, y con un nivel económico mucho menor al de Margarita. Empezaron primero una relación de amistad y posteriormente amorosa. Margarita decide pedir permiso a sus padres para tener una relación más seria y estable, a lo que sus padres de un inicio fue un rotundo no, pero la relación continuó en la clandestinidad, en una comunicación mediante cartas. Con el tiempo, el padre de Margarita vio una de esas cartas y se enteró que continuaba dicha relación. Entonces decidió hablar con su hija y decirle: si ya has decidido tener una vida con él, necesito hablar con Raúl y proponerle una buena oportunidad. Habló con él y le propuso irse a trabajar 6 meses en una hacienda de él en la Ciudad de México y así poder hacer un patrimonio para darle un buen nivel de vida a su hija. Por lo cual, Raúl acepta la propuesta y le comenta a Margarita: voy a regresar y le demostraré a tus padres que tengo el nivel para estar contigo. Se siguieron comunicando por medio de cartas, pero al estar ya en el 5.º mes, no le llegaba carta alguna a Margarita. La preocupación fue tanta que recurrió a familiares de la Ciudad de México para saber qué es lo que estaba pasando. Desafortunadamente, una noticia grave llega antes. Una persona que venía de la hacienda de su padre de la Ciudad de México se entrevista con el padre de Margarita y le menciona que Raúl Trinidad ha fallecido. Esto a causa de una grave enfermedad, y por tal motivo traía su cuerpo en una carreta para ver qué hacían con él. Margarita se entera y queda destrozada. Deciden enterrarlo en el panteón municipal, hoy el de Mezquitán, para darle la última morada a su amado Raúl. Por lo tanto, noche a noche Margarita visitaba la tumba de Raúl en este cementerio. Por ello, la leyenda cuenta, y personas que han estado hasta tarde en este cementerio, que ven siluetas, escuchan murmullos y rezos junto a la tumba de Raúl Trinidad, como signo que revive aquel amor que ambos personajes se tenían. Cabe mencionar que Margarita se encuentra sepultada en el cementerio de la Soledad, en la Ciudad de México. El Panteón de Mezquitán tiene 4 colonias funerarias muy importantes, que fueron creadas para todas aquellas comunidades radicadas en el siglo XVIII y XIX en las zonas alternas a la ciudad de Guadalajara, zonas muy bien acomodadas económicamente, entre ellas la colonia alemana. El perímetro de esta colonia alemana en este Panteón de Mezquitán fue construido por uno de los mejores arquitectos de Guadalajara y de Chapala, Ernesto Fuchs, quien también era alemán. Lo que destaca en esta colonia es la familia Collignon, que son estos 2 mausoleos de mármol negro. En una, Eduardo, y en la otra, Ana Victoria Stephenson de Collignon. Fue familiar directo de George y Joseph Stephenson, los creadores del ferrocarril en Europa. Además, George fue quien se presenta ante Porfirio Díaz para presentarle el proyecto de ferrocarril para México. La historia de esta tumba se remonta. Don Porfirio Díaz conoce en Francia a un músico italiano que le pareció que su música le gustaría a los mexicanos. Este músico de nombre Augusto Asali. Por lo tanto, don Porfirio lo contrata como violinista de por vida. Es traído a México para que tocara en todas las fiestas donde don Porfirio era invitado.
Pero en 1902, aquí en Guadalajara, Augusto se enamora de una mujer, por lo cual decide terminar el contrato firmado. Augusto se queda a radicar aquí en Guadalajara para formar una familia. Ya en su vejez, dentro de sus últimas peticiones a su familia, Augusto pide que en su cripta, donde será enterrado, quede grabada la partitura de música con la cual quiere que lo sepulten. Por lo cual, en 1916, fecha en que muere Augusto, y junto a esta tumba, fue tocada dicha partitura por una gran orquesta. La tumba o mausoleo de don Jesús Flores Arreola, un comerciante y hacendado con haciendas y propiedades en varios municipios de Jalisco. Don Jesús empieza a frecuentar una familia de costureras, encabezada por doña Hilaria de la Torre, quien tenía 3 hijas, Elodia, Margarita y Ana. Don Jesús Flores, de 71 años, viudo, decide cortejar primeramente a Elodia, la mayor de las hermanas González Rubio. Le propone matrimonio y una vida de lujos, pero Elodia lo rechaza por su edad, porque ella quería formar una familia. Entonces don Jesús se acerca con Margarita, e igualmente le propuso lo mismo que a Elodia, contestándole que no, que su vida estaba dedicada al Señor. Pero aún quedaba la última, Ana, una niña de 17 años, quien tomó la iniciativa y se acercó a don Jesús, al ver que sus 2 hermanas lo habían rechazado. Y don Jesús le dice: pero yo ya soy viejo, contestándole ella: no importa, Jesús, el amor se lleva en el corazón. Entonces empiezan los preparativos para el matrimonio y la convocatoria para uno de los eventos sociales más grandes de la época. Fue un evento que duró 3 días completos. Ya casados, dice la historia, que empiezan los caprichos de doña Ana, diciéndole a Jesús: tu casa está muy antigua y es de un solo piso. Quiero que construyas un piso más, con un balcón muy grande, para salir al exterior, a lo que don Jesús le concede dicho deseo. Además, Ana le pidió que le mandara construir 2 estatuas de unos perros y fueran puestas, una en la esquina norte y la otra en la esquina sur. Esto para que cuiden el hogar, de tal manera que dichas esculturas fueron traídas desde Nueva York, y lo que hoy le da el nombre a dicha casa hasta nuestros días, la Casa de los Perros. Con el paso del tiempo, don Jesús, ya muy mermado en su salud, le presenta a Ana un hombre de muy buena presencia, y ella le pregunta que quién era él, contestándole: es uno de los mejores capataces para que se encargue de mis terrenos y negocios. El nombre de dicho personaje fue José Cuervo Labastida, y cabe mencionar que a Ana dicho hombre le llamó mucho la atención. Don Jesús se percató de ello y ya por la noche le hizo jurar a Ana: híncate y júrame que me serás fiel en la vida y en la muerte, que siempre me guardarás luto. A lo que Ana le dijo: siempre te seré fiel. A los días, don Jesús Flores falleció. Con el tiempo, Ana y don José empezaron una relación y posteriormente se casaron. Ana quería vender esa casa donde don Jesús le había construido ese balcón, es decir, la Casa de los Perros, pero no sabía dónde se encontraban las escrituras. Además, quería saber dónde se encontraba toda la fortuna de don Jesús. Por lo tanto, acudió con la última persona que habló mientras estaba con vida don Jesús, es decir, su médico de cabecera. Al estar con él, le preguntó esto y el médico le dijo: Ana, don Jesús me dijo lo siguiente: deberás acudir durante 9 noches al mausoleo y deberás rezar un novenario. Ahí encontrarás una mesa y sobre ella un Cristo. Además, una silla para ti y otra para don Jesús, que se hará presente en la 9ª noche para revelarte la ubicación de su fortuna y de las escrituras. Entonces Ana y don José acudieron la primera noche al cementerio de Mezquitán. Ella entró al mausoleo, rezó el novenario, rezó el rosario
y todo transcurrió con tranquilidad, y se retiró. Así también la segunda noche, pero ya la tercera, al estar rezando, el Cristo empezó a temblar arriba de la mesa. La cripta donde estaba enterrado don Jesús empezó a emitir un ruido. Ana salió corriendo y se fue junto con José de este cementerio. En la noche número 4, Ana no terminaba de sacar su rosario cuando la mesa con el Cristo se empieza a mover. Sale volando el Cristo. La silla que estaba junto a ella tiene la misma suerte. Ana sale corriendo. El velador se da cuenta y acude a la tumba. Mira que la silla de don Jesús estaba destrozada. El velador entra y solo pone el Cristo sobre la mesa y acomoda la silla de Ana. Ya en la quinta noche, Ana regresa con el velador, con José y con un gendarme. Ellos la esperan afuera de la tumba. Ella empieza a bajar las escaleras y el Cristo sale disparado hacia ella y la golpea. Y lo mismo hace la silla que aún quedaba. Por lo tanto, ella cae desmayada. Al escuchar lo anterior, bajan el velador y el gendarme y la sacan de la tumba. Por lo anterior, empieza la leyenda. Toda aquella persona que baje a la cripta y rece 9 noches un rosario por don Jesús, este se hará presente en la 9ª noche y le revelará el lugar exacto donde se encuentra toda su fortuna. Mucha gente lo ha intentado, pero como entran, salen corriendo. Y justo aquí es el mausoleo más impresionante de Mezquitán, que es el mausoleo de Flores, el dueño de la casa de los perros. Miren, aquí es la entrada. Aquí están sus aros para levantar y su entrada al mausoleo. Miren. No se puede ver mucho hacia el fondo, pero ahí se ven pues basura, lápidas vacías. Ojalá pudiera enfocar el celular, amigos y amigas, pero es complicado. ¿Sí? Entonces vean lo impresionante que es este mausoleo. Así que vamos a continuar con esta historia de Mezquitán, pero no va a acabar aquí en el panteón, amigas y amigas. Si bien fue un recorrido rápido, va a continuar en su templo, el templo de San Miguel de Mezquitán, que también fue un lugar que pasó por estos eventos de independencia, de revolución, que sirvió como un fuerte. Pero vamos a verlo ahorita y ya cuando estemos allá les platico un poquito más de lo que se suscitó en ese lugar. Y finalmente, amigas y amigos, hemos llegado a la parroquia de San Miguel de Mezquitán, una parroquia de 1773, obra del alarife Martín de León. Vamos a conocerla por dentro y vamos a recorrerla. Es la parroquia de San Miguel Arcángel de Mezquitán. Ok. Bueno, aquí como primer, digamos, antigüedad, tenemos lo que es esta cruz atrial. La cruz atrial es un monolito cuadrangular que encima tiene una cruz. Representa el triunfo de la religión católica sobre la pagana, ¿sale? Tenemos también aquí un tipo de círculo de soga que representa la corona de espinas. Arriba las iniciales Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, que en hebreo es Inri, y 3 agujeros que representan los clavos donde Jesús fue crucificado. En ambos brazos, en los pies. Aquí tenemos una fecha que fue de la fecha que tomaron como inicio de construcción de este templo, que fue 1645. Duró 88 años la construcción de este templo, hasta 1733. Bueno, este templo es de los más antiguos de aquí de Guadalajara. El templo ha sufrido deterioros desde sus inicios
ya que a lo largo de todas las batallas que ha tenido la historia de México, muchos de los generales se atrincheraban aquí y utilizaban arterias en el techo. Entonces este uso, digamos, no común para los templos, hizo que se deteriorara mucho lo que es la bóveda y lo que es el techo también. Cuando fue su remodelación, se implementó ya un techo de vigueta de metal y se le construyó únicamente las bóvedas o bovedillas que tenemos dentro del templo. Se respetó mucho lo que es la arquitectura original del mismo, ¿sale? La primera, digámoslo así, etapa que vivió de guerra fue en 1846, cuando el general Pacheco, desde aquí, defendió la entrada a Guadalajara. Miren, vamos a observar. Dice, el pueblo de San Miguel de Mezquitán fue incorporado a la ciudad de Guadalajara por decreto el 24 de junio de 1885. Cada uno de sus detalles. Vean, es muy bonita esta iglesia y complementa muy bien nuestra visita al Panteón de Mezquitán. Amigas y amigos, desde aquí, desde la parroquia de San Miguel de Mezquitán, hemos llegado al final de este video. Fue un recorrido pequeño conociendo el Panteón de Mezquitán y su iglesia de San Miguel de Mezquitán. Y no me queda más que decirles que si les gustó el video, regálenme su like, compartan, suscríbanse, activen la campanita para que cada que suba un video les llegue la notificación. Igualmente déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Y no me queda más que decirles que nos vemos en una próxima aventura y en un nuevo lugar.